Pero sí, chiquillos, para culminar tenemos las respuestas al libro Senda, las actividades correspondientes a las páginas 28. Identificar la estructura y funciones del aparato reproductor femenino. Entonces, al leer el contenido tenemos que nos piden, hay una breve descripción de que los seres humanos, el aparato reproductor femenino está constituido por diferentes órganos y estos órganos durante la pubertad comienzan a desarrollarse, a madurar. Por ejemplo, uno de ellos es los ovarios, comienzan a liberar ovocitos y también en los ovarios comienzan a sintetizar hormonas para los caracteres sexuales secundarios, como es la progesterona y los estrógenos. Entonces, número 1. Identifica el nombre de cada una de las estructuras del aparato reproductor femenino a partir de los números de la imagen de los pasos propuestos. Entonces, estas estructuras las vamos a identificar y vamos a colocar sus respectivos números con su función o de su estructura en cómo corresponde. 1. Reconoce lo que debes identificar. ¿Qué debes identificar de la imagen del aparato reproductor femenino? ¿Qué son todas estas estructuras que tenemos acá? Todas estas estructuras son... Identifica qué funciones le corresponde a cada estructura en la siguiente tabla. Para responder, guíate por las preguntas entregadas a continuación. Entonces, las estructuras son útero, vagina, ovario, viducto, endometrio, cuello uterino. Entonces, tenemos sintetiza hormonas y producen ovocitos. Esto corresponde a los ovarios. Permite que el embrión se implante, anide, crezca y se desarrolle. Esto sucede solamente en el útero. Secreta una mucosidad lubricante y protectora que facilita el paso de los espermatozoides. Esto es una función de la vagina. Se engruesa todos los meses y prepara el útero para el embarazo. Esa es una función del endometrio. Transporta el ovocito hacia el útero y es donde ocurre la fecundación. Esta función es realizada por los oviductos o trompas de falopio. Y por último, recibe a los espermatozoides en la copulación y permite el paso del bebé en el parto. Esa es la función del cuello uterino. ¿Qué debes identificar? Lo anterior identificado son las funciones de las estructuras o de los órganos del sistema reproductor femenino. Al leer las estructuras mencionadas en la primera columna de la tabla, ¿recuerda alguna de sus funciones? Anota tus ideas. Bueno, arriba tienen sus funciones. Espero que hayan aprendido la función de cada una de estas estructuras. Entonces, por último, ¿qué función tiene cada estructura del aparato reproductor femenino? Anota la letra que corresponde en cada tabla superior. Vamos a la siguiente. Identificar las estructuras y funciones del aparato reproductor masculino. Al igual que la anterior, debemos identificar qué nos piden en la imagen. Entonces, el nombre de las estructuras del aparato reproductor masculino a partir del número de la imagen y los pasos propuestos. Paso 1. Reconoce lo que debes identificar. ¿Qué debemos identificar? Entonces, cada una de las siguiente. Identifica en la siguiente tabla qué funciones corresponden a cada una de las estructuras del aparato reproductor masculino. Guíate las preguntas dadas a continuación. Tenemos las estructuras A, testículo, B, epididimo, C, conducto deferente, D, próstata, E, glándulas de Cooper, F, vesícula seminal, G, pene, H, uretra. Entonces, libera el semen y la orina. Esta es la función de la uretra. Conduce los espermatozoides. Esa es la función del conducto deferente. Almacena los espermatozoides. Esa función corresponde al epididimo. Produce el 30% de líquido seminal. Esa función es de la vesícula seminal, mientras que el restante 60% de líquido seminal se produce en las glándulas de Cooper o glándula bulbouretral. Produce espermatozoides y sintetiza testosterona. Esa función es de los testículos. Lubrica y neutraliza la acidez antes del paso del semen. Esa función es de la próstata. Y por último, deposita el semen con los espermatozoides en la vagina. Esa función es del pene. A. ¿Qué debes identificar? Entonces estamos identificando las funciones de las partes, de los órganos, de las estructuras del sistema reproductor masculino. B. Al leer las estructuras mencionadas en la primera columna de la tabla, recuerda alguna de sus funciones, anota tus ideas.
Entonces ustedes deben anotar sus respuestas de acuerdo a lo que responden. Por ejemplo, yo coloqué el testículo, produce los espermatozoides. La siguiente. Identifica en la ilustración el recorrido de los espermatozoides desde que se produce hasta que liberan. En esta ficha, página 32, vamos a comparar los cambios que se producen en las mujeres y en los hombres en la pubertad. Entonces, al leer, debemos comparar los cambios físicos que se producen en las niñas y en los niños. Y la primera pregunta dice, identifica lo que debes comparar, que debemos comparar los cambios físicos que se producen en los niños y niñas durante la pubertad. Paso 2. Hay que reconocer las características de los componentes que debemos comparar. ¿Sí? ¿Qué cambios físicos experimentan tanto los niños y las niñas durante la pubertad? ¿Cuáles son esos cambios que se tienen ambos al momento de la pubertad? Entonces, cambio de la estatura, cambia la forma corporal, hay aparición del vello axilar y púbico, la piel se torna grasa. Porque el crecimiento del testículo y los penes es solamente y exclusivo de los varones y el desarrollo de varios úteros es exclusivo de las hembras. Por ende, no corresponden una comparación para ambos sexos. Bueno, chiquillos, ya culminando esta parte, tenemos paso 3. Establecer los criterios de comparación. Debemos hacer una comparación, los cuales de los siguientes criterios de comparación aplicaría. Debes marcar. Yo les coloqué la forma corporal. Ustedes pueden colocar los órganos reproductores o el vello corporal, las que ustedes consideren conveniente. En el paso 4 deben colocar semejanzas y diferencias de acuerdo con el criterio que seleccionaron o los criterios que seleccionaron. Recuerden que pueden ser los 3, 2 o solamente 1. Deben anotar 2 semejanzas y 2 diferencias de acuerdo al criterio. De la forma corporal, las semejanzas en las mujeres y en los hombres, hay un aumento rápido de estaturas y la piel se torna grasa en ambos sexos. Mientras que las diferencias tenemos que en las mujeres crecen las glándulas mamarias y se ensanchan las caderas, y en los hombres no hay crecimiento de las glándulas mamarias y se ensancha es la espalda. Compara los cambios psicológicos y sociológicos de las mujeres y los hombres adolescentes según la información y anótalos en las tablas a continuación. Realizamos la lectura de los cambios psicológicos y sociológicos que nos presenta el libro y seguidamente respondemos. 2 semejanzas entre hombres y mujeres y 2 diferencias entre hombres y mujeres de acuerdo a los cambios psicológicos y los cambios sociológicos. Entonces tenemos que en los cambios psicológicos la semejanza es que se inicia entre los 14 en las mujeres y los 15 años en los hombres aproximadamente, al igual que los cambios sociológicos, mientras que en las diferencias entre los hombres y las mujeres en los cambios psicológicos, en los hombres predominan las habilidades espaciales y en las mujeres las habilidades verbales, mientras que en los cambios sociológicos los hombres adquieren comportamientos más agresivos y las mujeres comportamientos más dóciles. Bueno, chiquillos, esta ha sido toda la información de la revisión de la guía número 2 por esta semana. Nos vemos la siguiente semana con más actividades. Que estén muy bien, no salgan de casa, sigan estudiando. Chao, chao.